Saludos a todos los estudiantes. Esta clase es referente a polígonos y algo más. Entendemos que un polígono como una figura geométrica formada por líneas rectas y que está completamente cerrada. Significa eso que todos sus vértices están unidos por una línea recta, ¿sí? En esta definición nos dice que es una figura plana, ¿sí? En la que ningún par de segmentos se interseca, excepto sus extremos, y ningún par con un extremo común es colineal. Aquí veamos un ejemplo que aclara esta definición de polígono. Como se dan cuenta, todas estas figuras están en el plano, están formadas por líneas rectas y todas están unidas, o podemos decir que es una figura cerrada. Es decir, yo coloco si yo coloco alguna línea así y hago otra línea así que están unidas entre vértices, ¿sí? Esta figura que acabo de construir no constituye, por lo tanto, no constituye un polígono. Una figura así tampoco constituye un polígono, no está formada por líneas rectas. Esta figura, a pesar de que la que estoy señalando acá, la que encierro en color rojo, no constituye porque no está completamente cerrada o no está cerrada. Muy bien. Continuando entonces. En un polígono podemos encontrar elementos, partes, ¿sí? Elementos de un polígono. Se pueden distinguir los lados, ¿sí? Que conforman la figura geométrico polígono, ¿sí? Los lados, los ángulos internos que están del polígono, los ángulos externos que están por fuera del polígono, los vértices que son los puntos de unión de los diferentes lados, y las diagonales, que son líneas rectas que unen un vértice con otro, pero que no son estos vértices consecutivos. Es decir, si yo tengo, vamos otra vez, tenemos acá este polígono que se llama triángulo. Este polígono tiene lados, ¿verdad? Vamos a indicar primero los vértices. Tenemos vértice A, el vértice B y el vértice C. Vértice C. Esos son los vértices, los puntos que unen dos líneas rectas. Este triángulo o este polígono triangular tiene tres vértices y tres ángulos. Entonces, los vértices son los puntos A, B y C. Los lados, ¿cuáles son? Pues los lados serían AB es un lado, BC es otro lado y el último lado, que son tres, sería CA. Muy bien. Ahora las diagonales. En un
en un triángulo hay diagonales, porque todos sus vértices son consecutivos. Y para poder construir unas diagonales debe haber vértices no consecutivos, es decir, debe partir de un triángulo, debe partir de un cuadrado o un cuadrilátero o una figura que tenga 4 lados. Miremos esto. Si yo tengo esta figura que tiene 4 lados, que no necesariamente son regulares, es decir, no tienen la misma longitud, ¿sí? Es un trapecio. Tenemos el vértice A, vértice B, vértice C y vértice. ¿Perdón? ¿Los lados cuáles son? Los lados son AB, BC, CD y AD. 4. Ya diagonales, pues ahora en este caso sí se pueden construir diagonales. Vamos a trazar con un color verde las diagonales. Aquí tenemos las diagonales que se construyen con vértices no consecutivos. En esta figura de 4 lados se construyen las diagonales, tal como la podemos apreciar. 2 diagonales de color verde. Ahora, dentro están los ángulos internos. Aquí tenemos el ángulo A, el ángulo B, está señalado con color amarillo, el ángulo C y el ángulo D. Estamos hablando de los ángulos internos. Esos ángulos internos, ¿por qué? Porque están al interior del polígono, ¿cierto? Y los ángulos externos son los que se construyen por fuera del polígono. Vamos a mencionar, vamos a colocarlo. Esto que está aquí, si yo trazo y prolongo esta línea, vamos a ponerlo con verde, línea recta, aquí vamos a encontrar un ángulo externo. Aquí también podemos encontrar un ángulo externo. Si prolongo acá esta línea recta, aquí también tenemos un ángulo externo. Está por fuera del polígono. Todo esto es un ángulo externo. Está fuera del polígono. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Hay una clasificación de los polígonos según su forma, ¿sí? En este punto hay que tener mucho cuidado porque vamos a hacer una aclaración de un error que cometí durante la clase y fue el siguiente. Existen dos tipos de polígonos. Este punto va a clarificar un concepto errado que se dio en la clase. Existen dos tipos de polígonos según su forma: convexos y cóncavos, ¿sí? Si yo tengo una figura si yo tengo acá este polígono, que tiene 4 lados, A, B, C y D. Este polígono es polígono convexo. ¿Por qué? Porque al trazar una línea recta en cualquiera de sus lados y cruzar este polígono,
o sea, atravesarlo, voy a tocar ese borde, ese perímetro de ese polígono solamente 2 veces. Este es un polígono convexo. ¿Por qué? Porque al trazar en cualquier forma con una línea recta esta figura geométrica, solamente, no importa las veces que trace una línea recta este polígono, solamente voy a tocar a ese polígono en esa recta en 2 puntos. ¿Sí? Si yo pongo, no importa, si yo pongo esta recta así, así, cuando yo esto solamente va a tocar a este polígono en 2 puntos. Lo voy a señalar con el color negro. Por ejemplo, la línea azul solamente toca en el vértice A y en este punto al polígono. ¿Se dan cuenta? Solamente hay 2 puntos. 2 puntos. Ahora miremos la línea roja. Si contamos cuántas veces toca o corta el polígono verde, nos damos cuenta que solamente lo toca aquí 1 y 2 veces. Entonces esta figura es un polígono convexo. Para la claridad de todos los estudiantes y podamos corregir ese error que cometí durante la explicación de la clase pasada. Muy bien. Ahora, el cóncavo. Miremos un polígono cóncavo. Cuando un polígono es cóncavo, cuando yo al trazar una línea recta cuando yo al trazar una línea recta, esa línea recta toca más de 2 veces a ese polígono. Cuando esa línea recta corta a ese perímetro, en este caso la línea amarilla que encierra el polígono, más de 2 veces, entonces estoy hablando de un polígono cóncavo. Miremos. Supongamos que yo voy a trazar la línea roja, color rojo. Voy a pasarla por aquí. Contemos entonces cuántas veces esa línea toca al polígono. Miremos acá. Una vez, voy a señalar con negro, 2 veces y 3 veces. ¿Cierto? Yo también pude haber cruzado la línea por acá y me va a dar lo mismo. Por ejemplo, yo pongo una línea de color verde. Supongamos que la voy a pasar por aquí. Aquí lo corta una vez, 2 veces, 3 veces. Miren acá, 4 veces. Cuando una línea recta, al trazarla en un polígono, de tal forma que se corta o toca a ese polígono más de 2 veces, estamos ante un polígono cóncavo o de forma cóncava. Este es un polígono de forma cóncava. ¿Listo? La línea recta toca más de 2 veces al polígono. Muy bien.
Muy bien, vamos a mirar acá. Existe otra clasificación de los polígonos. Ya vimos que en su forma tenemos a los cóncavos y a los convexos. Ahora también tenemos a los polígonos regulares e irregulares. ¿Qué son polígonos regulares y polígonos irregulares? Los polígonos regulares son aquellos que tienen la misma medida en los lados y el mismo valor en sus ángulos interiores, ¿sí? Por ejemplo, si yo vamos a buscar una imagen. Vamos a utilizar esta imagen. Vamos a utilizar esta imagen, ¿sí? Esta imagen es de un pentágono, ¿sí? De un polígono regular. ¿Por qué es regular? Porque la medida de todos sus lados es la misma. La medida del lado CD es igual a la medida del lado DE, pero la medida del lado DE es igual a la medida del lado EA y también es igual a la medida del lado AB, que también es igual a la medida del lado BC. ¿Sí? Estamos hablando de esta figura que tenemos acá. De esta es la que estoy hablando. Este es un pentágono regular, de un polígono regular. ¿Qué significa eso? Que todas las medidas de sus lados es igual. Un ejemplo, supongamos que el lado CD mide de este polígono mide 5 centímetros. ¿Qué significa eso? Que todos los demás lados, es decir, los otros 4 lados, mide también 5 centímetros. Por eso se llama regular. Ahora, los ángulos de ese polígono regular, los ángulos internos son iguales. Todos tienen la misma medida. ¿Cuál es la medida? Vamos adelante, vamos a mirar cómo podemos calcular el valor de los ángulos internos de un polígono. Muy bien. Espero que haya quedado claro. Sigue. Muy bien. Ahora esta partecita, vamos a mirar acá. Esta partecita nos habla de, vamos a colocar aquí la última fórmula que no se ve bien, n-2 multiplica a 180 grados. Muy bien. En esta parte de esta explicación de polígonos vamos a hablar de 3 fórmulas. Una primera fórmula, que es la que está aquí arriba, esta fórmula, escribirla acá, dice n, donde n es el número de diagonales, número de lados, perdón, de la figura. Esta fórmula me va a ayudar a encontrar el número de diagonales de una figura. D significa número de diagonales. Entendemos diagonal como la línea recta que une 2 vértices no consecutivos, ¿cierto? Muy bien. Supongamos que me dice que diagonales tiene el pentágono. Entonces, lo primero que debo pensar es cuántos n, es decir, cuántos lados tiene el pentágono. 5, ¿cierto? Vamos a utilizarlo. Entonces vamos a reemplazar. Esta es la fórmula. Vamos a reemplazar. Es decir, vamos a encontrar el número de diagonales de un pentágono. Y esa es la pregunta o el problema. Entonces,
si n es lados, ¿cuántos lados tiene el pentágono? Pues 5. 5 que multiplica a 5 menos 3 sobre 2. Eso me va a dar el número de diagonales que debe tener un pentágono. Entonces, 5 por, ¿cuánto me da internamente? 5 menos 3, 2. Entonces tenemos que D es igual a 5 por 5 menos 3, 2. Dividido 2. Significa entonces que un pentágono, ¿cuántas diagonales tiene? Hagámoslo. 5 por 2, 10. Entre 2 me da 5. Significa entonces que si me pidieran trazar el número de diagonales de un pentágono, utilizando la fórmula, sé cuántas diagonales, o sea, cuántas líneas rectas debo construir o dibujar en ese pentágono. Son 5. Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente fórmula. Muy bien. El ángulo interior de un polígono de n lados se puede determinar mediante la fórmula n-2 que multiplica a 180 grados. Listo. Esta es la fórmula que dice la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados se puede determinar mediante la fórmula esa. Por ejemplo, si me preguntaran a mí cuánto suma los ángulos internos de un pentágono, utilizo esta fórmula. ¿Cuántos? Si la pregunta fuera cuánto da la suma de los ángulos internos de un pentágono, pues pensemos que un pentágono tiene 5 lados, tiene 5 vértices y por lo tanto tiene 5 ángulos. Y cada uno de esos ángulos, cuando es regular, son iguales, o sea, tienen la misma medida. Entonces vamos a ver cuánto da la suma de esos 5 lados. ¿Cierto? Supongamos que yo tengo acá supongamos que yo tengo un pentágono acá. Supongamos que todos sus lados son iguales. Vamos a colocarlo acá. Supongamos que tenemos acá un pentágono, son iguales, ¿sí? Aunque no se vean acá. Pero el problema nos dice así, todos los lados son iguales. Acá, que al tomar este ángulo que son iguales, al tomar este ángulo y al tomar este ángulo y estos 5 ángulos, ¿cuánto me da esa suma? De un pentágono. ¿Cuánto me da la suma? Yo voy a utilizar esta fórmula que está acá. Entonces esta fórmula me dice que la suma de los ángulos internos va a ser igual a n lados. N lados se refiere a cuántos lados tiene este polígono. Este polígono tiene 1, 5. Eso es lo que voy a colocar acá. Y en vez de colocar n, pongo 5 menos 2 y eso lo voy a multiplicar por 180 grados. Entonces tenemos que la suma va a ser igual 5 menos 2, 3 por 180 me da 540 grados. ¿Verdad? Vamos a verificarlo acá. 180 por 3. 0, 24 o 2. Por 1, 3 y 2, 5. 540. Es decir, cada uno de esos ángulos, 1, 2,
3, 4, lo estoy enumerando. Al sumar todos esos 5 ángulos me tiene que dar 540. Muy bien. Ahora, si yo quiero saber cuánto mide cada ángulo de ese pentágono, pues lo dividiría entre el número de ángulos, es decir, entre n. Esa sería la última fórmula. Dice que el valor de cada ángulo que está aquí, que está de amarillito, cada ángulo interno vale 108 grados. N menos que multiplica si yo quiero saber el valor del ángulo interno de ese pentágono, en este caso de ese polígono regular. Entonces ya nosotros tenemos el valor, esta partecita ya la tenemos, ¿sí? Que es 5 menos 2 dividido entre 5 por 180 grados. Entonces eso me da el valor de los ángulos internos. ¿Listo? Entonces tenemos acá que esto da 3 por 180, aquí nos da 3 por 180, da 540 entre 5 y me da el valor de cada ángulo. Recuerden que cada ángulo es igual, va a ser igual. Entonces 540 entre 5, hago la división. Una vez, bajo el 4, puede. Y esto me da 0, 840, me da 108 grados. Es decir, 108 grados. Esa es la tercera fórmula para encontrar el valor de cada ángulo de un polígono. Muy bien. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Se cuidan, hasta luego.